Lo tenemos a Esteban Masturini, que viene a ser Facundo Moyano, ¿no? No. Bienvenido. ¿Cuándo? Lo digo con buena onda, lo digo con buena onda. Así empezamos de una. Le mando un saludo. A ver, ¿qué tenés de Facundo Moyano? Claro, le mandamos un saludo a Facundo Moyano, buena onda con él. Nada, lo estoy haciendo por la humorada, por la estupidez esta del juicio que le quieren hacer. Bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Qué capitulón el de ayer, ¿eh? Sí, yo lo vi ya hace rato, apenas salió lo vi, así que no estoy tan actualizado con la sensación de haber visto recién el capítulo. Pero sí, el 5 es muy fuerte. Es un quiebre, me parece que es como un quiebre en la ficción, ¿no? Sí, creo que es el gran quiebre del tigre, ¿no? La tragedia inesperada, así que eso transforma un poco el devenir de la historia. Sí, y además tu personaje era, no sé si el hijo más querido, pero era el hijo al que el tigre quería llegar. El hijo al que decía que no, por eso nomás, ¿no? Vamos a contar un poco por ahí para la gente que no sigue la ficción. El tigre Verón es un sindicalista de la carne muy particular, que tiene todo el estilo de un sindicalista como otros, ¿no? Porque digo, Moyano se sorprende con el tema de bueno, no iban a ser un sindicalista, no sé, vestido de satén, no. Es un sindicalista con una campera, como todos los sindicalistas, que tiene 3 hijos. Un hijo, que lo tuvimos el otro día, a Marco Antonio Caponi, que es Fabito, que es como una especie de hijo, como un hijo bobo que tiene en un punto, pues eso, es como lo dijimos acá con buena onda. Bueno, es el hijo que justamente le falta el reconocimiento del padre, que es el incondicional, que quiere hacer cosas bien y le sale todo mal, ¿no? El pato criollo. Claro, está más metido en el sindicato. Claro, sí, es uno de los que está más metido en el sindicato. Está su hija Justina, que es el personaje de Sofía Gala. De Sofía Gala, que, bueno, es justamente una mujer que quiere la típica historia del padre que no la reconoce porque es mujer, y ella quiere como sea meterse al sindicato, y es más, yo creo que de los 3 ella es la que más tiene de Verón, la que más sangre tiene de Verón, ¿o no? Sí, por lo menos es una apreciación mía. Sí, absolutamente, porque Juan no tiene nada que ver, Fabito es el descarriado y Justina es la que podría, si el mundillo del sindicalismo no fuese tan machista y tan machirulo, ¿no? Podría ser ella la que vaya adelante. Bueno, y ayer el personaje de Juando, que es el que hace Esteban, ayer lo terminan matando. Perdón si spoileé, pero bueno, ya se vio en televisión abierta. ¿Qué vínculo tan particular el de ese padre con ese hijo, ¿no? O sea, porque vamos a contar que Juando es gay y que no conecta de ninguna manera con su papá y con el mundo de su papá. Incluso más adelante, ahora sí no voy a spoilear, empiezan a aparecer más sobre el vínculo porque yo pensé, el capítulo 4 lo mataron, no viene más. No, vuelve, pero digamos, empieza a aparecer después más sobre el vínculo que tiene con ese padre, ¿no? Sí, de entrada, cuando yo hice el casting y me propusieron el papel, ya estaba muy delineado, ¿no? El vínculo que Juando tenía con el tigre, que era el que menos tenía que ver, el que a la vez tenía una vida muy paralela a la historia principal, que creo que es una de las características del personaje y que fue un poco también lo que hizo que se encariñe la gente, porque es la única historia que va al margen de la historia del sindicalismo, ¿no? Entonces para mí fue hermoso construir con Julio desde ese lugar que era el único que hace callar al tigre, porque al tigre no calla nadie, y el único que le hace callar es Juando. Y porque no tiene, digamos, mantiene su vida, no quiere estar cerca de él, no quiere tener eso. Pensaba que vos decís, bueno, hice el casting, contanos desde el principio cómo fue que te llega la propuesta y cómo llegaste a ese casting y qué era el casting. Bueno, el casting me llega por Eliana Rippel, que es una de las directoras de casting de Polka. Yo había hecho algún trabajo con ella y en principio ya era para el personaje de Juando, porque muchas veces no puedes ir al casting para un personaje y termina siendo otro. Habían convocado para ese personaje. Y ya estaba bastante, no estaban escritos todos los capítulos, pero sí estaba establecido que Juando moría y que moría más o menos en la mitad de la serie. Así que hice el primer casting. Hubo una segunda instancia donde ya nos quisieron ver junto a Marco Antonio y a Sofía para ver cómo dábamos como hermanos, y esa misma tarde ya me avisaron y bueno, empezaron las grabaciones ahí bastante enseguida. Bueno, un personaje que no tiene nada que ver con el mundillo sindical, pero el padre es el padre, ¿no? Y nos decía Julio Chávez acá cuando lo entrevistamos, apenas estrenó la serie, que en el guión original estaba pensado como que él rechazaba a su hijo
y que en realidad él pidió que fuera al revés, ¿no? Que es como lo más novedoso, ¿no? Que el hijo no puede estar con el padre, que todo el tiempo se le veía jugando como una incomodidad muy fuerte con ese padre, y no sé si solamente porque es gay. Me parece que hay una incomodidad con ese padre que tiene esos métodos y que tiene esas prácticas, sí, ¿no? Claro, con la vida de su padre, claro. y en lo que es el entorno permanente del padre, que es lo que, porque digo, el tigre, por lo que se ve en las escenas, es muy amoroso con Juando permanentemente, pero hay un contexto en el que vive su padre que lo aleja constantemente a Juando, ¿no? Estaba tratando de acordar si fue, porque como nosotros la serie también la vimos con antes, digo, la escena de el llamado telefónico, es la del capítulo de ayer, cuando están por comer. Sí, venía a comer. Se ve en el capítulo 4 y 5. Claro. Al final, claro, que muestra la alegría que iba a venir, porque no es que iba siempre ese hijo, justamente esa gente. Un nivel de crueldad a los guionistas. Esa escena. Que se van a arreglar, caput. Claro, como dice, va a venir con nosotros, y bueno, sí voy, y decide, bueno, no ir con la pareja, y decide ir a ver al padre y demás. Eso fue tremendo, de doloroso. Sí, porque incluso como no en la edición vos ves a todos festejando, y en la casa de él lo están ahorcando, y tremendo. Muy fuerte. Vamos a escuchar la escena de Julio Chávez, el Tigre Verón, hablando con Juando, con Esteban, que lo tenemos acá, ese padre y ese hijo, y esa cosa que no se dice, que es esa incomodidad que hay en el aire, que a quien no le ha pasado alguna vez, no solamente con un padre, con cualquiera, ¿no? Mesa familiar siempre hay alguno que está como incómodo. Vamos a escucharlo, dale. Qué momento, ¿no? Qué momento incómodo, ¿no? Y ese chico que se quiere como ir como sea. Sí, eso en el capítulo 1 y fue mi primera escena con Julio mano a mano. Y fue hermoso. ¿Y cómo fue el trabajo con Julio? ¿Y qué a ver, te hago una pregunta. ¿Qué le pasa a un actor joven que ya ha hecho cosas y demás, pero que bueno, nada, no tiene la trayectoria de un actor como Julio Chávez, con todo lo que además se dice de Julio Chávez, lo bueno y lo malo, porque se dice de todo, lo queremos muchísimo a Julio, pero se dice de todo? ¿Qué tal cómo llega uno al set? ¿De qué manera? Mirá, yo creo que la vida es como te la tomás en principio, por lo cual yo, habiendo escuchado 1000 cosas que puedo haber escuchado sobre Julio, fui a tener mi vínculo con Julio, claro. Y fui en búsqueda de pasarla bien por sobre todas las cosas, por lo cual traté de descartar todas esas ideas preconcebidas que puedo haber tenido y mirarle a los ojos a él y la contracara de eso, porque no me refería solo a lo malo, también esto, ¿no? Un actor enorme. Es que él tiene para mí principalmente cosas buenas, ¿no? Claro. Es un tipo que si te dejas llevar y aprender por todo lo que él tiene para darte, no podés más que enriquecerte. ¿No intimida un poco? Sí, por supuesto. Porque me refiero a esto, ¿no? Cuando vos ves a alguien, no sé. Es un número 1, Julio. Claro. ¿Cómo no va a intimidar? Es como jugar con Maradona. ¿Y en qué momento? Bueno, ¿y en qué momento hay un momento que ocurre un quiebre? Porque me refiero a esto. A ver, uno llega, se hace medio pis encima un ratito, pero después tiene que sacar el actor para estar a la altura. ¿Cuándo llega ese quiebre? Hay un momento que se relaja, digo relajar en el sentido de, empieza como a fluir. Mirá, yo pese a todo lo que parece que está de vínculo en la historia, yo no tuve tanto con él. Claro, porque no tenés tantas escenas con él. O sea, tengo esa escena y después no mucho más personales entre los dos. Entonces, tampoco era que teníamos un cotidiano en la grabación. Pero sí fue ganando confianza el vínculo con el correr de las grabaciones, y para mí lo que viene en el capítulo 6, que creo que ya se vieron adelantos ayer, ya era una escena de las últimas que yo grabé y ya fluía de otra manera la relación con él, siendo también que el personaje de Juando él lo defendió muchísimo, como vos contabas desde el principio. Julio defendió y quiso que ese personaje se desarrollara, y por lo cual ese personaje fue bastante más importante quizás de lo que era originalmente. ¿Ah, sí? Mira vos. Sí, él se estaba muy metido en lo que pasa en la historia, no es que a él le pasan los guiones y vamos a hacerlo, no, yo lo sé, eso lo sé, lo tengo clarísimo, porque de hecho cuando nos dijo acá, yo hice cambiar esta escena para acá. Claro. Digo, probablemente está como muy metido. Sus escenas fueron para bien, lo digo, ¿no? Para bien. Total. Sus escenas fueron más, y estaban buenas también el vínculo que se había armado con Sofía Gala. Sí. Digo, ahí tenían una cuestión más de, obviamente contaban la hermandad, pero me parece que ahí esas las transitaron, digamos, el vínculo estuvo más tiempo. Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, ahí es donde
donde se podía ver el amor de hermanos, que con Fabito costaba mucho más porque es el que está más metido en todo ese quilombo. Igual lo que me llamaba la atención con Fabito, porque a ver, se puede entender que el personaje de Sofía Gala, por ser mujer, siente una cercanía con un gay, digamos, más allá de su hermandad. Pero, digamos, me llamó la atención que el personaje de Fabito, que en realidad podría ser como más bruto, era más bruto, podía tener como una distancia más grande con él. Y, a ver, corregime si estoy equivocado. A su estilo, hay un capítulo y dice, bueno, vos haces lo que quiera con quien quiera, que yo hago lo que quiero con quien quiera, ¿no? Sí. A su estilo es como que él trataba de acercarse con su hermano. Sí, eso fue algo que de alguna manera querían que se viera, ¿no? El amor entre hermanos tenía que estar y pese a las dificultades de todos, iba a estar siempre por delante que ellos se amaban. Claro, está bien. Eso se contó y se contó muy bien. Sí. ¿En algún momento sentiste algún tipo de condición o algo cuando sabías ya que la historia iba a pasar por el lado de gremial? Porque después se armó todo el día, pero ustedes en el momento de estar haciéndolo, de grabar y demás, ¿hizo un poco de ruido? ¿Se habló del tema o es una ficción más? No sé, puede que uno haya tenido conciencia de que se iba a tocar un tema delicado en un año electoral, entonces pero no se le dio mayor importancia como intérprete. Pero es lo mismo que cuando lo llamaban para hacer signos, que era un psicópata serial, o sea, para mí es más grave ser psicópata que ser sindicalista. Sí, claro, o sea, bueno, el tema es el contexto. Yo entiendo que el contexto, bueno, ahora hay elecciones, todo lo que vos quieras, pero quiero decirte, primero es una ficción. O sea, no tengo que yo salir a defender a Julio Chávez a esta altura de la vida. Pero digamos, primero es una ficción, ya sabemos que es una ficción. Porque entonces, con ese criterio, yo como actor no elegiría nunca ser un psicópata serial, porque no me va a poder vincular con nadie en la vida, porque van a pensar que soy psicópata serial. Sí, por supuesto. Que salgo a matar gente en un punto. Sí, no. Se tenía conciencia de lo delicado del tema, pero no... Pero decía, bueno, nos van a matar o van a salir a decir algo. Sí, igual al final yo siento que termina siendo como medio... más marketing para la serie que otra cosa. No, y además la gente quiere verla más a ver de qué trata. Sí, y me parece también, digamos, hay que dejar transitar, sobre todo por la gente que la está viendo en televisión abierta. Les recuerdo que El Tigre Verón también la pueden ver en Flow toda seguida, para los ansiosos como yo, y no quieren esperar hasta que termine en octubre. Se puede terminar justo el día de la elección. No, es un chiste que hago. La puede ver toda junta, pero me refiero, a medida que empiezan a pasar los capítulos, uno cada vez más quiere a este hombre, no lo detesta, lo quiere, por una cantidad de cosas que van a empezar a ver en los próximos capítulos, que mucho tiene que ver también con el costado sindical, y se lo ve como un bravucón y un apretador, y se le ven un montón de cosas porque es un sindicalista, y los sindicalistas son así, señores, y el que no le guste, un beso. Pero la contracara de eso también es ese padre de familia que da todo por su familia. Y vos, recién nosotros pasamos la escena de la que él está llorando, que vamos a hablar de cómo te metiste en ese cajón, pero digamos, la escena en donde él está llorando a ese hijo, y es de una tristeza pero infinita. Sí, creo que Julio justamente lo que hizo fue humanizar esto, que parece, si yo te digo es una serie sobre sindicalismo, parece que no va a tener nada de eso, y justamente la historia es la humanidad de ese sindicalista. Claro, definitivamente. Bueno, por eso digo, en un punto vos terminás queriéndolo, ni voy a hablar del final. Cuando llega al final, vos termina siendo Superman. ¿Y sí o no? Yo no la vi todavía, así que ¿no la viste? Y no leí los libros porque yo ya no las vi, que todavía no la vi. Bueno, pero quiero decirte, se llega a un final en donde vos te das cuenta que el tipo, viste, decís, finalmente... Ojo, que también digo esto, nosotros no conocemos en su vida íntima a Moyano. A Moyano padre, digo. No sabemos si en su vida íntima no es un tipo agradable, simpático, querendón. Seguramente. Que quiera su familia. Con sus aspectos, me parece que en ese sentido. Claro, pero en la general es de la ley, si se quiere, ¿no? Uno con los hijos, con los hermanos, con su familia, con el grupo más íntimo, con sus amigos, con los que están siempre, generalmente, por más que tengas un cierto poder, esa gente te quiere. Sí. Pero digo, por eso digo, a mí me parece que todos los que de hecho ya se calmaron. Sí. Pero muchos los que salieron como locos a criticar la ficción, me parece que no la habían visto. Algunos yo creo que tuvieron la intención. Sí, se negaron antes de y me parece que hay otros que se arrebataron un poquito con este furor de las elecciones, que están todos nerviosos, dijeron, no, esto lo hicieron para hacerle perder 4 votos, no sé. Son 3 hermanos muy distintos, ¿sí? Completamente distintos. ¿Cómo ves vos ese vínculo entre... Digo, ¿qué los conecta?
¿Qué conecta a esa familia? Porque vos estás afuera de esa familia. Juan está supuestamente está como muy afuera de la familia, pero a la vez tiene un vínculo muy fuerte con su hermana, que tiene un vínculo al punto de mirar lo que tengo, mirar lo que hiciste, de intimidad muy fuerte se ve. ¿Qué los termina conectando? Y para mí es la historia, ¿no? La historia que no se ve porque uno empieza a ver la historia del Tigre Verón a partir de que se cuentan los guiones, pero ellos tienen una vida juntos, en haber crecido, ¿no? Hay el capítulo, no recuerdo ahora si es el 5 o 6, pero que está Justina mirando un video de ellos de niños en la playa. Claro, después de que muere. Digo, ahí yo creo que ellos crecieron y el Tigre no era un sindicalista, o el Tigre tenía una carrera incipiente en el mundo de la política. Claro, no era el hombre poderoso que es ahora. O sea, digo, el poder empieza a aparecer con el correr de los años y creo que también con el descubrimiento de la sexualidad de Juando puede haber empezado a haber distancia. Pero yo creo que el amor está en el origen, en cuando el Tigre estaba con Fátima, que era la madre, y todavía Fátima no era alcohólica, no sé, es lo que me puedo imaginar. Es genial esa madre, genial. Sí, es tremenda. Amo a esa mujer, es impresionante el personaje. Algo que también es muy interesante de la historia que cuenta Juando es justamente que no es un amor tóxico, pero sí pasa a ser un amor violento, ¿no? Y hay, digamos, en esa partecita de la historia, porque uno puede ver toda la cuestión sindical y demás, está bueno contar esa parte de enamoramiento que te puede venir con un cierto violencia y poder pararlo, ¿no? Y está bueno, y una aclaración que hago, y está bueno contar también que sucede entre varones. Por eso estoy rescatando. Que no es solamente una cuestión de la mujer, que la mujer queda atrapada en una relación en donde hay un tipo violento. Porque me acuerdo es novedoso. Sí, una de las escenas que me llamó la atención es cuando el personaje de Justina, de Sofía, le dice, bueno, pará, le vamos a decir a papá que vaya y lo agarre y le pegue, y vos decís, no, es mi relación y voy a ver cómo salgo, sí. O cómo contengo esa relación. Esa parte también estuvo muy interesante de contarlo, ¿no? Sí, creo que es como la historia de Juando y lo que le da importancia al personaje también, que él está viviendo su historia, donde se está alejando de un padre que él cree violento, y a la vez está iniciando una relación con alguien que tiene un problema con la violencia, que a la vez Bruno, que es el actor que hizo en los guiones, decía chongo, es buenísimo porque no tenía nombre el personaje. Después aparece, pero ¿le pusieron un nombre o no? Sí, era Walter Sánchez. De nombre del personaje. Nombre del personaje, pero en los guiones originalmente era Chongo. Claro, porque después aparece toda la investigación sobre ese personaje, claro, ¿no? Claro. Que no era un chongo pasajero que decía, bueno, no sabemos nada más de él y termina. No, ahí después sigue la historia. Sí. El capítulo que viene es qué pasa con este personaje. Claro, totalmente. Parece que es el culpable de esta muerte. Claro. No vamos a decir nada. ¿Y por qué? Y una pregunta te hago, ¿por qué pensás que él cayó en esa relación? ¿Por qué termina cayendo en esa relación? Y yo creo que tiene que ver con su historia, con el que evidentemente hay algo resuelto con la masculinidad y la violencia que tiene que ver, ¿no? Como podría ser un complejo de Edipo en una... Porque es interesante lo que se ve le cuento para el que no lo vio, se ve muy interesante cómo está plasmado esta cosa de que, viste que siempre dicen cuando aparece una mujer que denuncia algún tipo de violencia, dice, ¿por qué no se va? Sí. ¿Por qué se banca el golpe? ¿Por qué se banca el golpe? Y me parece que está muy bien mostrado esta cosa de, bueno, nada, yo voy a mejorar, después que te rompió el estómago a piña, yo voy a mejorar, ¿no? Digamos que a veces hay personalidades que te dificultan el poder salir de ahí. Sí, por supuesto. ¿No? Sí. Digo, las relaciones son... Hay un equilibrio de cosas que muchas veces está muy desbalanceado. No, definitivamente. Bueno, nos vamos a una pausa cortita. ¿Te quedas un ratito más? Vamos a seguir charlando un ratito del Tigre Verón y algunas otras cositas más con Esteban, así que quédense. Seguimos hablando del Tigre Verón porque nos vino a visitar Esteban Masturini, que es Juan Domingo. Era. No, bueno, está viva. O sea, está bien, era porque se murió, pero sigue. No, por ahí después aparece. Nunca se sabe lo que va a pasar con él. No me mates esa persona. Veníamos. Bueno, primero quedó pendiente por ahí es una pregunta muy tonta, pero el común de los mortales se lo pregunta. Esto de la escena del cajón, meterse adentro de un cajón. Digamos, para un actor, bueno, supongo que es la nada, pero digamos, ¿qué onda? No te creas, no es la nada. ¿Cómo se piensa? Hay una carga cuando decís, bueno, tengo que entrar, ser de muerte. Y sí, y más que nada cuando decís, che, a ver, sacame una foto, y ves una foto tuya dentro de un cajón. ¿Te la guardaste la foto? Sí, claro, la tengo, y se la mandé a mi mamá, se la mandé a mi mamá. ¿Qué te dice? ¿Qué te dijeron qué dijo tu familia? Porque vos trabajás de esto. Parece una pavada, claro. pero no es fácil ver una imagen así. Digo, la imagen tiene mucha carga. Sí, claro. Y nivel de maldad fuerte. Sí, termina siendo un chiste entre
nosotros, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero para mí, como actor, cada vez que me toca hacer algo que es impensado, está buenísimo, claro. Me divierte. O sea, eso es como la contracara de lo que uno pensaría, claro. que meterme adentro, Dios mío. No, claro. por eso había actores que me decían eso, compañeros que me decían, yo ni a palos. Pero para mí era algo divertido. El día que yo iba a grabar esa parte, era como, hoy me meto en el cajón y me moría de risa. A ver, te pregunto sobre la cabeza de Juan. Recién escuchamos la escena con Julio Chávez en la que se ve que hay una incomodidad muy fuerte, por lo menos de él, para con su papá. ¿La incomodidad tiene que ver con su orientación sexual o tiene que ver con tener un padre sindicalista? Digamos, ¿qué es lo que más le pesa a él? ¿O son las dos cosas? Sí, bueno, yo creo que justamente es la incompatibilidad de esos dos universos, ¿no? Porque por lo menos como se plantea, porque realmente no sé cómo es el mundo sindical en todo su espectro, digo, se ve un universo muy machista, muy machirulo, y donde no encajaría alguien con esa sensibilidad. Entonces creo que la orientación sexual termina siendo parte de no encajar en ese universo. Pero no es, a ver, pero la distancia que tiene él con su padre tiene que ver con el sindicalismo más que con, por supuesto, yo soy gay y vos no sí. porque a él se lo ve, a Verón se lo ve tratando dentro de lo que puede, ¿no? Claro. De acercarse, como digo, en esta charla uno lo ve que dice, bueno, a mí, hijito, no me importa lo que vos seas. Sí, porque el personaje no tiene problemas en contar, no es que está ocultando su condición. No es un gay tapado. No. Pero a la vez, fíjense que él dice, a mí no me importa lo que vos haces con tu vida, no es yo acepto, yo abrazo, es yo no quiero saber nada. Claro. O sea, a mí no me cuentes, yo no tampoco le podemos pedir mucho más, pobre. No, hace lo que puede. Por eso, pero está bien lo que decís. Pero el tigre no es que abraza esa situación, simplemente es, si yo no me entero está todo bien, a mí no me importa lo que vos haces con tu vida, es problema tuyo. Por eso en la escena que recordamos, la de los teléfonos, cuando lo invita a comer, se vení con quien quiera en un momento. Claro, bueno, eso es un paso adelante. Es una angustia, todo ese... Claro, igual el vení con quien quiera es un sufrimiento, hasta que dijo vení con quien quiera, de haber sido, y obvio, porque... Claro, pero remarca justamente esto, vení con quien quiera como bueno. No, y a la vez es el universo del sindicato de los frigoríficos y la carne que están ahí entre reses y muerte animal, ¿no? Claro. Sí, es verdad, es cierto. Entonces como... No es un sindicalismo cualquiera, no es el sindicato, la Asociación Argentina de Actores. Claro. Igual son algunos que son bravísimos, la Asociación Argentina de Actores, les mandamos un beso, ¿no? Pero por supuesto, un abrazo grande. No, le mandamos un beso a Alejandra Darín, que hemos hablado muchas veces con ella. La presi. Sí, totalmente. Y no así con su hermana, que hay como un vínculo súper estrecho y en donde ahí no se ve una cuestión de conflicto generacional. En donde ella, porque es interesante esto, que también habla un poco de las generaciones. Ella es Pepita la Pistolera, claramente. Y sin embargo, tiene con el hermano hasta una cosa protectora, digamos. ¿Se supone que vos sos más chico que ella? ¿O? Sí, yo soy el más chico de los tres. Ok. Nada, tiene hasta como una cosa protectora ella para con él, ¿no? Sí, ahí claro. no se ve ese conflicto. Justina es una fiera que, en realidad, pasa un poco con Juando a todos le pasa, ¿no? De que todos quieren proteger a Juando. Claro. ¿no? Bueno, porque él también, vos lo decías fuera de micrófono, él es el que está fuera de todo eso. Sí, el que no quiere tener nada que ver y a la vez todos tienen como una situación de poder, ¿no? Todos tienen cierto poder. Fabito, Justina empieza a tener poder, ni hablar el tigre. Entonces es como, todos creen que con ese poder pueden cuidar a Juando, que es el sensible. Pensaba y repasaba un poco las escenas, y sé que hace ya un tiempo que obviamente las hiciste, pero ¿podés diferenciar o recordar la más difícil? Y si esa más difícil fue la que más disfrutaste, o si hay otra que también disfrutaste. Bueno, quizás las que podría pensar como más difíciles son varias. Son quizás el primer día, mi primera excitación, hacía mucho tiempo que no hacía tele, y es la escena que está en el capítulo 4 con Fabito, que yo lo voy a ver al hospital. Esa es una. El primer mano a mano con Julio, que es la escena que escuchamos. Y la del próximo capítulo que aún no salió, que es ese flashback donde hay una situación entre Juan y el tigre, que para mí era como la escena, y hasta que llegó, y ese día yo la disfruté y me fui contento porque aparte fue mi última jornada. Yo terminaba con esa escena, todas mis escenas. Me quedé muy feliz. Así que sí, la que vamos a ver en el próximo. Claro, la que se ve en el capítulo que viene, que no vamos a contar de qué se trata, pero sí vamos a decir que muestra un poco, digamos,
el porqué de esa incomodidad de Juando para con el mundo sindical, ¿no? Sí, un poco el origen de eso, claro, de ese vínculo con ese padre. Claro, y ese padre que en ese momento, porque se supone que eso fue tiempo atrás, no entendía demasiado, ¿no? Bueno, también pobre habla viste, le mataron a un hijo. Pensemos también, habla de una evolución. Si uno piensa de este momento que vamos a ver en el capítulo 6 a vení con quien quieras, bueno, hay una evolución del tipo dentro de sus limitaciones, ¿no? Sí, si uno lo piensa un poco más allá, seguramente no hay un contexto histórico que permite que también las cabezas se fueron abriendo, ¿no? Con el correr de los años. Sí, es cierto, pero también es cierto, a ver, si también nos podemos hablar un poco de eso. Es cierto que esta sociedad tiene leyes que quizás son mucho más avanzadas a lo que va a la cabeza de la sociedad, ¿no? O sea, digamos, bueno, justamente hoy es 8 de agosto y es el día en que no se aprobó la ley del aborto libre, legal y gratuito, hace un año, ¿no? Y lo cito como ejemplo en términos de, bueno, lamentablemente es una ley que no salió, pero sí salieron otras, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que yo creo que al día de hoy todavía están muy avanzadas, sí, por supuesto, para lo que la sociedad, y uno lo ve en estas discusiones. A ver, estamos embarcados en una discusión, se va a votar el domingo y parece que fue una batalla campal, que en realidad no vamos a votar, vamos a matarnos los unos a los otros. Entonces, si no podemos meter un voto en una urna y respetar que el otro piensa distinto, ¿cómo vamos a llegar a pensar que dos tipos se pueden casar, que digamos una mujer se siente mujer, sea lo que sea? No, y nosotros vivimos en Buenos Aires. Bueno, ni hablar, por eso, ni hablar del interior del país o las distintas provincias, no me gusta decir interior, las distintas provincias, digo, hay como, me parece que a veces las leyes van van mucho más rápido que lo que la sociedad o la cabeza de la gente... Sí, quizás está primero de esas cabezas que generan que se hagan esas leyes, pero después hay todo un resto de comunidad que hay que ir abriendo cabezas. Sí, bueno, de hecho pasó, a ver, me parece que en su momento pasó con la ley de matrimonio igualitario, decían, se van a casar todos los hombres entre sí, y después pasaron los años, te das cuenta que nadie se casó, que el que se casó... Como el divorcio en su momento. Claro, como cuando fue el divorcio con Alfonsín, que decía, se va a divorciar a todo el mundo. Bueno, finalmente no, son leyes que le dan más derechos a un grupo de personas. Es que sí, yo creo que el tema es querer opinar sobre la vida de los demás. Sí, claro. ¿Por qué hay que opinar sobre la vida de los demás? Bueno, pues nos encanta también. hay que ser sinceros. Digo, hay un punto en donde... Bueno, sí, hay que ver cuánto daño hace eso. Sí, es cierto. Pero bueno, nada, qué sé yo. Yo creo que de a poco también es cierto que cuando hay una ley, bueno, no se puede pasar por encima de la ley. Entonces, en principio, eso es un marco de cosas. Antes de despedirte, agradeciendo que hayas venido, tengo una duda para hacerte y te quería preguntar, ¿por qué te gusta tanto Rent? Que leí, Rent es un musical, contemos un poco de qué se trata el musical Rent. Bueno, Rent es un musical que se estrena en el 96, el director y escritor muere un día antes de estrenarlo. Jonathan Larson, claro, ¿no? Y esa obra hablaba estaba situada en Nueva York en el año 89, pleno auge del SIDA, ¿no? La gente moría de SIDA como moscas se morían. Y habla... Como moscas, no, que soy yo, digamos. Yo no quiero traer en otra forma. Y a la vez está basada en La Bohème, que es una ópera de Puccini. Entonces es como adaptar esa ópera que creo que morían de tuberculosis en la Bohème, situada en la actualidad. Y yo cuando me acerqué al mundo de los musicales, yo venía más de la música y cantaba, entonces termino cayendo en el mundo de los musicales, descubrí Rent y me fascinó. Yo escuchaba la obra sin entender una palabra de lo que decían, pero la música me parecía increíble. Ah, mira. Y yo me fui a vivir a México, estuve un año y medio viviendo en México, a los 21 me fui, y a los 23, cuando yo estaba ya laburando, me entero que se iban a hacer audiciones para Rent en Buenos Aires. Y yo dije, Rent en Buenos Aires tengo que estar como sea. Y me vine a audicionar con la idea de que si no quedaba yo me volví a México. Así que nada, formé parte del elenco de Rent y fue una historia feliz. ¿Y por qué te gusta tanto? La música yo no entendía que podía haber un musical de rock claro. Y a mí es como el estilo de música que más me gusta, entonces... Claro. Y también es cierto que probablemente, a mí me gustan mucho los musicales, por eso te pregunto esto. También es cierto que Rent fue quizás uno de los primeros musicales que rompió con esta cosa formal del musical, ¿no? El fantasma de la ópera, ¿no? Sí, claro, no, Rent es un ícono y un quiebre en la historia de los musicales. Quiebra con esa formalidad de los musicales y quiebra con esta cosa, que también, a ver, está bueno ver un musical clásico y tradicional, pero empieza también, quizás fue uno de los primeros musicales que empezó a involucrar cuestiones que tenían que ver con la vida privada, con el sufrimiento, porque en general los musicales muchos son con final feliz y la chica encuentra, no sé sí, no, es un bajón, tiene claro. como cierto
final feliz, pero el Rent es un bajón. Claro, pero digo, no sé, ahora hay un montón de no sé, en Broadway está rompiendo hace muchos años Dear Evan Hansen, que era un chico que sufre bullying, o sea, como que empezó a abrir, me parece que Rent fue uno de los primeros que abrió la puerta a que se empezaran a poder contar estas historias bajón, y que por más que el musical fuera un bajón, porque el musical está considerado como esta cosa de yo voy, mamá mía, y salgo cantando mamá mía como loco a los saltos, de golpe encontrás un musical que te plantea algo de sufrimiento, como cuando uno va al cine, uno va a ver drama y va a ver comedia, sí. Pero el musical no sé si se le permitía tanto el drama. Sí, creo que fue Sondheim el primero que empezó a hacer eso con Sweeney Todd, claro, que empezaron a hacer musicales oscuros, tal cual, y era como, el musical no era, que era toda una pavada, y porque incluso Fantasma de la Ópera, que se supone que es oscuro, finalmente es políticamente correcto, ¿no? O sea, digamos... Sí, son clásicos, ¿no? Claro, pero me parece que lo que tuvo Rent es eso, es que rompió... Y a la vez estaba muy cercano el tema todavía, sí, no era algo que ya había pasado hacía mucho. Sí, hablaba del 89 y se estrena en el 96. Sí, definitivamente. Obviamente cuando llega a Buenos Aires ya el recorrido de la obra es otro, habla de Nueva York, como un mundo que quizás nos queda un poco distante. Y lo que pasa con algunos musicales en la Argentina es que son difíciles de adaptar a la Argentina. Sí, más que adaptar, porque digo, ¿qué vas a adaptar de una historia de Nueva York? No, pero si no, quiero decir, hacérselo llegar al público. Entiendo lo que no es, estamos en el Abasto y acá, no, me refiero a esto, que a veces el público, lamentablemente todavía no hay tanto público para los musicales como a mí me gustaría, digamos. O sea, de hecho este año hubo un montón de musicales y te das cuenta que la mayoría terminó bajando lamentablemente porque no tenían público. Sí, sí, también creo que es un año donde el teatro en general debe haber bajado. No, por supuesto que tiene que ver con la crisis, pero Florencia Peña, 2.000 pesos la entrada, tienen reventado. Entonces, digo, me parece que todavía hay un público que quiere ver los clásicos. Cabaret, El Fantasma de la Ópera, y de golpe por ahí estas obras más alternativas o que plantean otra cosa son más difíciles de remar. Por eso me llama la atención que te gustara tanto Rent, porque digo, a mí también me parece una obra genial, pero que claro, que llegado acá a la Argentina hay que empujar un poquito más. Pero es como cuando hicieron Hairspray y decís, pero Hairspray trata sobre racismo. Claro. Acá como ya claro. ¿Desde dónde vas a encarar eso, no? Racismo, discriminación. Claro, sí, pero del racismo hacia los negros, que es algo que acá lo podemos llegar a vislumbrar, pero no tiene nada que ver con la historia actual de Argentina, claro, ¿no? Totalmente. ¿Y la última, qué musical te gustaría interpretar? No, musicales nada. Nada. No, yo hace un tiempo que ya no tengo ganas de hacer musicales. ¿Por qué? Porque primero tuve un recorrido bastante largo y de mucha continuidad, y lo que tengo ganas es hacer cine, de filmar, de ir un poco por esa línea, te diría. Que es otra cosa que nada que ver. Sí, un poco sí, pero nada, cuando yo empecé a querer abrir un poco la puerta, a decir, bueno, acá están los musicales, quiero hacer otras cosas, fue como, pero no sé quiénes son los que están del otro lado. Los musicales somos todos que más o menos sabemos quiénes somos. Claro. Y ¿Vos ya hiciste cine igual o no? Sí. una película. Sí, no tanto, pero sí hice. ¿Y te coparía algo así más, si se quiere, más popular? Por ejemplo, lo de Argentina, Tierra, Amor y Venganza, unas ficciones de ficción de tira, por ejemplo. Me puede llegar a interesar como una cosa laboral, sí. O sea, si te lo digo artísticamente me interesan más otras cosas, me interesa hacer algo más como El Tigre, como puede ser cine, pero bueno, uno también, mi trabajo o la actuación es mi sustento, claro. Por lo cual todo parte un poco por ese lado. Cuando me ofrecen un trabajo es bueno, yo tengo que vivir. Uno tiene que vivir, señor, iba a decir eso. Sí, claro, que muchas veces hay que hacer eso. Gracias por haber venido, felicitaciones, nos encanta El Tigre Verón, así que iremos de a poquito invitando a todos los actores para que nos cuenten un poco. Quiero que venga Fletcher, que hace un personaje tu mamá, Alejandra Fletcher, es maravilloso el personaje que hace. Sí, aparte me es encanta. Una actriz del carajo. Sí, claro, pero además viste que a veces la tele, muchas veces, recién hablábamos de cine y demás, muchas veces la tele expulsa a algunos actores. Porque lo que les proponen no les interesa, o porque quizás ellos mismos por lo que proponen no le interesa a los que hacen televisión. Entonces de golpe que puedan aparecer o Callao, que hace 1000 años que no estaba en la tele y que es un gran actor, que tengan la posibilidad de estar, está bueno, me parece que sí, ni hablar. Totalmente, así que bueno, Esteban, gracias por haber venido. Gracias Tigre Verón todos los miércoles a las 23, ya hasta las 23 horas, y si no lo pueden ver en Flow.